Hoy es viernes y todos los viernes nuestro amigo, nuestro historiador, el doctor Joaquín Robles Linares, bueno, pues nos toca un tema de esos temas interesantísimos que nos deja así escuchando y tratando de aprender un poco. Hoy, Joaquín, es sobre la caída del régimen de Porfirio Díaz y en Sonora, el de Luis Torres. Joaquín, muy buenas noches. ¿Listo para votar, Joaquín? Listo, muy buenas noches y listo y muy pendiente precisamente de cumplir ese deber ciudadano del voto, que ojalá y todos asistamos y tengamos una copiosísima votación. Yo creo que México lo merece. Ojalá, eso sería sensacional. Pero, Joaquín, pues tenemos tema, vas a hablar sobre la caída del régimen de Porfirio Díaz. La caída del régimen, y hay que recordar que viene esta caída del régimen de Porfirio Díaz, se inicia con un libro, un pequeño libro, escrito por Francisco I. Madero, que se llamó La sucesión presidencial. Curiosamente, fíjense ustedes, un libro que tuvo un tiraje de 100 ejemplares. ¿Sí, 100 ejemplares? Sí, de 100 ejemplares en su primera edición. Un libro que él había escrito, se lo mecanografió una mujer de ahí de San Pedro de las Colonias, Soledad González, que con el tiempo sería secretaria del general Obregón y de Plutarco Elías Calles. Pero el poder del libro, donde hablaba precisamente de esto que vamos a ejercer el domingo, de la importancia de que México se inscribiera ya en la democracia. Desde entonces, la idea rondaba, y bueno, el creador de esa frase, sufragio efectivo, no reelección, pues bueno, fue que a fin de cuentas derrumbe el régimen, lo que se denominó la Revolución Maderista. Y en mayo de 1911, el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz, con un intensísimo dolor de muelas, un personaje que ya había pasado los mejores años de su vida, un hombre que no entendió que había que renovar aquel sistema político, se había anquilosado, se había rodeado de una corte de aduladores, y a pesar de que en muchos sentidos había llevado a México a otros destinos, bueno, el régimen se derrumba y aquel 25 de mayo firma su renuncia, se la acepta el Congreso y cambia por completo el régimen. En Sonora sucede algo similar. Nosotros teníamos un personaje que no era sonorense, era de Guadalupe Calvo, Chihuahua, el general Luis Emeterio Torres, había nacido ahí a mediados de siglo, había vivido en Baja California, aquí lo vemos, un hombre con una trayectoria militar impecable, ligado permanentemente a Díaz, y bueno, llega a Sonora, y con los años este personaje que ustedes ven se hace el centro magnético, no nomás de Sonora, sino prácticamente del noroeste. Tuvo a bien, ahí está su casa, lo que sería una casa hermosísima, que estaba donde hoy más o menos están los terrenos de lo que es la Procuraduría, lo que era la 24, esa zona. Ahí estaba. Desapareció esa casa, Joaquín. Sí, fíjate que desgraciadamente por allá en los años 60 la terminaron demoliendo. Seguramente esas palmeras todavía viven y son las palmeras larguísimas que se encuentran ahí. La antigua 24 no era la casa entonces. No. Estaba al fondo, era una casa muy bonita, tenía fama esa casa, fíjense, que era la casa más bonita de todo el Pacífico. Si ustedes revisan, van a encontrar fotografías, era famosa incluso en México, ahí se daban unas grandes tertulias, cenas, se recibían a las grandes personalidades. Cuando Ramón Corrales como vicepresidente visita Sonora, ahí en esa casa, y hay todavía fotos, le hacen una cena fastuosísima con un menú en francés. Fíjense, estamos hablando de Hermosillo más o menos alrededor de 1905. Entonces ahí están los corredores de la casa, precisamente esa que estaba ahí en donde estamos platicando. Era una casa preciosa. Si ustedes se van al Hermosillo antiguo, la entrada a Hermosillo era por ahí, y donde está ahora una pizzería muy famosa y el Hotel Quino, esa era la entrada a Hermosillo. No existía
A mano izquierda no existía más que un barrio ahí o casas que había, pero la entrada de Hermosillo era esa. Y ahí, precisamente, al llegar a Hermosillo, lo primero que te encontrabas pues era la casa al cruzar aquel río que sí corría en aquellos años, no como ahora. Pero bueno, este personaje, mira ahí está la casa su patio central. Ahí. Así era la 24, Sí. así era la 24. Sí, había restos y de hecho fíjate que hay personajes, entre ellos hombres conocidos nuestros como el licenciado Juan Antonio Rival, que platicaba que le tocó conocer la casa, incluso con los años, allá por los años 40, 50, se hicieron una alberca y la casa, pues después de que él cae su gobierno, la casa fue hospital, fue hasta corral de animales, en fin, tuvo un destino ahí medio caótico. ¿Esta vista aérea de qué es? Esta es del cerro, están viendo el río desde el Cerro de la Campana. Mira qué cosa más bonita. Ahí va el río corriendo, por eso en aquel río que sí corría, sí. A pesar de que pues no había presa, ni había tantos represos como ahora, ni estaba el molinito, ni en fin, o sea, el río pues más o menos corría, nada más que con la particularidad de que este río no llegaba al mar, prácticamente las aguas se perdían en las arenas de la costa. Obviamente, cuando había grandes avenidas y todo, pues sí salían, pero no hay un estero ni una desembocadura como habría pero al final de cuentas, allá en Veracruz, Víctor. Llenaban, pero llenaban los mantos freáticos y eso. Sí, pues, claro, llenaban los mantos freáticos. Sí, allá todos los ríos en Veracruz, todos llegan al mar, todos. Es un, sí, y además esas desembocaduras de esos ríos son unos esteros que parecen lagunas gigantescas, sí, ¿no? Sí, es un espectáculo muy distinto a lo que nosotros tenemos aquí. Pero bueno, este personaje, este hombre, dominó la política local de Sonora desde 1879. Los dos brazos con los que él trabajó, particularmente también muy, muy importantes, uno fue Ramón Corral, que lo logran poner en el centro del país, llega a ser vicepresidente de la República, y para que se den una idea de la fuerza política de este grupo que se le denominaba el triunvirato. El otro fue Rafael Izabal. Bueno, renuncia Díaz el 25 de mayo de 1911 y el 27 renuncia Luis Emeterio Torres también y se derrumba aquel régimen aquí en Sonora. Viene un cataclismo político, imagínense ustedes este personaje, el pleno dominio durante 30 años junto con Ramón Corral, junto con otro grupo muy importante como Izabal y otros personajes que los habían acompañado, se derrumba el régimen y es tal la situación que prevalece en Sonora, pues que prácticamente quedan pasmados a pesar de lo que había sucedido. Inmediatamente asume la gubernatura por solo 3 días, un personaje cercano a Luis Emeterio Torres, Avelino Espinosa, y además con ese compromiso él dijo, yo la tomo nada más 3 días, una cosa de transición. Y después de a los 3 días llega un hombre también muy acreditado socialmente, Francisco de Paula Morales, de aquí de la región del río Sonora, y Francisco de P. Morales, como se le conoce, permite que el general Torres salga y se vaya rumbo al exilio, a California. Es así que hay gente que incluso en aquellos momentos quieren asaltar el tren para castigar a Luis Emeterio Torres. Obviamente, aquellos enemigos que no tenía antes de que se derrumbara su régimen, pues brotaron de inmediato e intentaron atacar el tren, cosa que impide Francisco de P. Morales, no deja que le hagan nada, porque a pesar de todo, Luis Emeterio Torres se había ganado el respeto de muchas de las personalidades que habitaban aquel Hermosillo de la época. Es así que el general Torres se va al exilio con su esposa Amelia Monteverde, de una familia muy reconocida y muy ramificada aquí. Tan es así que Amelia Monteverde era tía de la esposa del general Obregón, con lo cual y también tenía mucho parentesco con muchas familias hermosillenses. Hasta la fecha es un apellido muy, de mucho arraigo aquí y de mucha gente. De mucho arraigo y además con una familia numerosísima desde aquellos lejanos días de finales del siglo XIX. Así,
el general Torres se va al exilio, vive en California hasta septiembre del 35 y cosa curiosa, pues no tenía, era un hombre que no cultivó fortunas y pasa sus últimos años trabajando en un puesto administrativo en el ferrocarril Hutchinson, Topeka, Kansas, Santa Fe, pero no era dueño ni nada, prácticamente tenía un puesto modesto de administrador, simple y sencillamente para ayudar a su familia. Intenta por muchas vías recuperar esta casa que vimos ahorita, manda cartas, hay gobernantes de la época que les dicen que le van a ayudar, pero la realidad es que la situación política había cambiado, las personalidades se habían movido, no existían ya aquellas ligas que él tenía. Los hombres, los caudillos, también se hacen viejos, pierden también la fuerza política con la que ellos dominaban el escenario, y así por más intentos que él hace, y además escribe que está en una situación precaria, que vive únicamente del sueldo que le daba la compañía, pues no lo logra. La casa queda ahí durante muchos años y, como les dije, es cuartel. Durante mucho tiempo fue hospital militar también, muchos años, hasta que en el libro de don Fernando Galaz sobre el viejo Hermosillo platica cómo en los años 60 aquel personaje tan brillante, tan fuerte, derrumba la casa e incluso desaparece también un mirador que le habían hecho a su esposa a mitad del cerro de la Campana, el mirador de doña Amalia, y ahí también prácticamente ya no queda absolutamente nada. Hoy, a la fecha, hay 3 estaciones de ferrocarril que recuerdan a don Luis Emeterio Torres. La estación Don, estación Luis y estación Torres. Las 3 son precisamente por el recuerdo y porque a él, en honor a él, se pusieron las 3 estaciones de ferrocarril. Hay que recordar que en el periodo que él dominó la política sonorense, pues llegó el ferrocarril, el telégrafo, hubo una gran expansión económica. Sonora se convirtió en una potencia exportadora regional muy importante, naranja, en fin. Hubo un despegue económico muy, muy intenso, pero, y cosa curiosa, en 1910, cuando fueron las fiestas del centenario, hubo una gran celebración en Sonora y en Hermosillo. Se inauguró con un despliegue de luz eléctrica impresionante. La gente se quedó apantallada con aquellas bombillas de 40 watts o de 20 watts que había. Bueno, todos estos personajes se derrumban un año y medio después y pasan por completo al olvido. La situación y el cambio de régimen es tan vertiginoso que ahorita pues ya nos queda más que el recuerdo, cosas por ahí que ellos permanecen. Obviamente algunas de las familias que en aquellas épocas eran muy importantes, pero hay que reconocer que los cambios de régimen también se llevan a las personalidades como don Luis Emeterio Torres, que había vivido y había crecido al amparo del régimen porfiriano. No, y también hay que recordar que en aquella época ya estaba muy polarizado todo, muy similar a lo que pasa ahora. O sea, tan polarizado que cualquier estructura se tambaleaba y se caía derrumbada. Estrepitosamente. Hubo una gran polarización. Sin embargo, hubo gente, por ejemplo, como decía, como Francisco P. Morales, que impidió que esas venganzas, que esos resentimientos que a veces se cultivan con razón o sin razón, pues no provocaran pues que detuvieran al TEN o que le hicieran algo, en fin, a fin de cuentas, por ejemplo, cuando viene la sucesión con los sonorenses ya en el gobierno, ya en la presidencia de la República, si ustedes se fijan, ellos no buscaron venganza con estos personajes. Ellos tenían incluso la mira puesta en otros asuntos y no tenían las intenciones. Muchos de ellos habían convivido y habían confraternizado precisamente con estos personajes y les reconocían pues que habían hecho en muchos sentidos, habían hecho progresar a la región. Oye, Joaquín, ¿y qué pasó con Ramón Corral? Ramón Corral se va después del régimen, al derrumbe del régimen, se va a Francia. Y en Francia muere en 1912 de un cáncer, muere de un cáncer. Está enterrado todavía en el cementerio de Père Lachaise, allá
en París, y allá muere. Tan es así que muchos de aquellos porfiristas que después logran llegar a distintas posiciones, lo visitan. Con el tiempo, la familia, los descendientes, doña Amparo, la esposa de Ramón Corral, sus hijos, regresan a Sonora y son bienvenidos. Por eso digo que el régimen de los sonorenses no los castigó, ni tampoco fueron objeto de venganza. Tan es así que fíjense que yo he leído cartas de doña Amparo, tanto a De la Huerta como a Calles, como a Obregón, tratándose con familiaridad y pidiéndole ayuda, cosa que no se lo negaban, se lo daban. ¿Por qué? Hay que recordar que, por ejemplo, Ramón Corral le entregó el título de maestro a Plutarco Elías Calles. Entonces, ellos no tenían esos ánimos ni esa sed de venganza. Los dejaron regresar y los dejaron tomar posesión de sus negocios. Hay que recordar que el molino harinero, el hermosillense, era de ellos y se lo respetan. Aún así, cobraron deudas, intentaron cobrar deudas de la época revolucionaria, y en ese sentido los sonorenses lo respetaron. Creo que ahí había conciliación, concordia y altura de miras. El objetivo de aquellos revolucionarios coterráneos nuestros, pues no era vengarse de los suyos, era hacer progresar el país y cambiar el modelo político que había permanecido durante el porfiriato. Para que aprendan. Es cierto. Así es. En la salida esta de don Luis Emeterio Torres, Joaquín, independientemente de él, pues como gobernador, independientemente de su esposa, independientemente de sus familias, fueron decenas o cientos quizá de sonorenses también que estaban como presidentes municipales, que estaban en puestos directivos en su gabinete, que también se fueron, y digo, conozco un poco la historia por cuestiones de ahí de familia, se fueron y principalmente a Los Ángeles y ahí residieron, y algunos volvieron, otros allá se quedaron ya permanentemente. Sí, fíjate que en primer lugar Los Ángeles era como nuestra metrópoli, ¿no? Sí. Era mucho más fácil agarrar un tren y irte a Nogales y irte a Los Ángeles que irte a Guaymas y esperar un barco y de ahí a San Blas y durabas 2 semanas en llegar a la Ciudad de México, y aquí era mucho más fácil. Sí, efectivamente, muchos se fueron, muchos regresaron. Lo curioso, por ejemplo, es que si tú ves para las fiestas del centenario, el comité que hicieron estos gobiernos precisamente para el festejo, haz de cuenta que estás viendo un comité actual con los apellidos. O sea, es cierto. Joaquín, son los mismos. Joaquín, nos quedan 30 segundos, si nos haces favor. Nada más, también para recordar esta foto, 28 de mayo del 42, México le declara, perdón, del 44, México le declara la guerra a Alemania, Italia y Japón. Yo los reto a que junten lo que hizo Ávila Camacho con los presidentes vivos. Yo creo que ni con una guerra los juntamos de vuelta. Aquí están Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, Plutarco Elías Calles, Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas y Adolfo de la Huerta y Portes Gil, Emilio Portes Gil y Adolfo de la Huerta. Precisamente en aquel día memorable, 28 de mayo de 44, donde México le declara la guerra, y en una acción de unidad están todos los presidentes. Hoy creo que sería imposible juntar a todos los presidentes ni con guerra. Oye, y parece que, según dicen, se les olvidó firmar la paz con Japón, ¿no? A México. Oye, lo bueno que no hubo respuesta rápida ni violenta. De los 50 estamos en guerra con Japón. Ya me imagino estos países. No. Así es. Hay anécdotas curiosas de esta reunión cuando se saludan Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, que se saludan con respeto, obviamente con el árbitro de Ávila Camacho al fondo, y bueno, y se pusieron a fin de cuentas en el balcón presidencial, le dieron la cara al país y volvemos a la unidad otra vez. Oye, Joaquín, ese es otro tema que ojalá nos los puedas contar en otra ocasión. Así es. Gracias, Joaquín. Gracias, buen fin de semana.